La relación de los partidos políticos con cuestiones religiosas forma parte de la construcción del Estado laico mexicano. En el siglo XIX, el Partido Liberal sentó las bases del Estado moderno mexicano con la separación entre el Estado y las iglesias, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la libertad de culto, entre otras reformas. En el siglo XX, luego de la desastrosa participación de la jerarquía católica y el Partido Católico Nacional en el golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero, los revolucionarios establecieron en la Constitución de 1917 una serie de medidas para impedir la formación de partidos con referencias confesionales, así como para evitar que las iglesias intervinieran en la política. Más tarde, en 1929, la creación del Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y finalmente PRI, lo convertiría en soporte de muchas de las medidas laicas del régimen, pero al mismo tiempo conduciría a una larga, compleja y en muchas ocasiones ambigua relación respecto al tema religioso. El Partido Acción Nacional surgió en 1938 como un partido que aglutinó tanto a católicos como liberales. Su trayectoria ha estado plagada de vaivenes respecto a la laicidad, dependiendo de las corrientes que lo han dominado. Por su parte, la izquierda se ha mostrado laicista, aunque también ha fluctuado entre el anticlericalismo y la apertura a las expresiones religiosas. En la actualidad, el panorama hoy en día se vuelve más complejo con la llegada de nuevas propuestas partidistas, algunas de las cuales apenas ocultan fundamentaciones religiosas. Estamos de regreso en República Laica con los dirigentes de los partidos Humanista, de la Revolución Democrática y Encuentro Social, a quien por cierto agradezco mucho su presencia, porque quiero aclarar que hicimos una invitación a todos los partidos y ustedes fueron los que quisieron venir, algunos quizás por, no sé, que no quisieron tocar el tema o estaban muy ocupados en otras cosas, no lo sé. Pero en todo caso, gracias por enfrentar aquí las preguntas sobre un tema que para nosotros es importantísimo, creo para buena parte de la población mexicana, que es nuestra República Laica. A lo mejor les dio urticaria venir a TV UNAM, más les gusta ir a la TV privada, hay que venir a la televisión pública también. Así es, así que muchas gracias nuevamente. Y vamos a comenzar entonces, ahora al revés, en el orden que habíamos hecho en la primera sección, sobre ¿cuál es la propuesta del partido que cada uno representa en términos del Estado laico, de la laicidad de la República en México? Mira, nosotros creemos absolutamente en el Estado laico, en aquel Estado que no tiene religión, en aquel Estado que le permite a todos sus ciudadanos tener la religión que ellos quieran. Creemos en un Estado laico que dé y garantice la libertad de creencias de manera absoluta, solamente para cumplir el marco constitucional. Y desde luego que también creemos en la separación de funciones entre el Estado y las iglesias. Nos parece que son instituciones que per se tienen un origen y una naturaleza y un fin absolutamente distinto. Esa es la posición que nosotros tenemos. Ahora, de lo que estamos en contra es del Estado jacobino, de la República Jacobina. ¿Y cuál es esa República? La República Jacobina es la que prohíbe todo lo que tenga que ver con religión. Cuando se exacerba ese discurso antirreligioso. Okay. ¿Pero existe esta legalmente en México o cuál parte? Legalmente no, pero culturalmente sí. Ok. ¿no? Hay una discriminación religiosa en nuestro país que es verdaderamente abrumadora para los que, por ejemplo, no profesamos la religión de la mayoría de los mexicanos, pues hemos sufrido en el transcurso de nuestras vidas distintos tipos y de distinto grado de discriminación. Entonces, no creemos en ese Estado que no le permite a un ciudadano de manera libre decir yo soy cristiano. Violación del Estado laico, pero ¿por qué? En el ejercicio de libertad de mi expresión y de creencia, pues yo puedo decir que soy cristiano, y si no quiero decir, también, claro. No pasa nada. Pero nada más en aras de la aclaración sobre lo que tenemos, creo que no hay ninguna ley que impida a alguien decir que es cristiano o católico o budista, ¿no? Ciertamente, y ahí yo creo que regresaremos a eso, puede haber un ambiente social, una cultura que se ha vuelto hasta cierto punto a lo mejor anticlerical y quizás antirreligiosa hasta cierto punto, pero ciertamente yo no creo que esté en el Estado necesariamente tal como lo vivimos, pero vamos a regresar sobre eso. ¿Y el PRD qué piensa sobre la laicidad de la República en México o sobre el Estado laico? Mira, Roberto, hay que decir con claridad
que en México hay un Estado laico que no es religioso, pero tampoco es antirreligioso. Hay que definirlo con claridad. El Estado laico y la República laica garantiza la libre creencia de todos sus ciudadanos sin que deban ser perseguidos, señalados, ni nada por el estilo, ni hostigados de ninguna manera. Son parte de las libertades que hemos conseguido en las últimas décadas. Hay que preservar esa libertad. La gente debe tener la garantía de que puede ejercer cualquier religión o no ejercer ninguna, y eso no debe ser algo que lo señale o le discrimine o lo hostigue de ninguna manera. Ahora bien, el Estado mexicano tiene que garantizar que eso ocurra, porque por problemas religiosos ha habido persecuciones, bueno, ha habido hasta homicidios en algunas partes de la República. No se puede permitir por parte de la República laica que haya quienes, en función de su religión, hostiguen, agredan, expulsen o maten incluso a otros por su creencia. Hay que mantener eso. Y quizás aquí regresando al punto que decía Hugo, en realidad ha habido una especie de dominación, digamos, una hegemonía cultural católica, una especie de catolicismo predominante entre muchos funcionarios de gobierno que asumen que lo normal es ser católico y que lo otro es anormal y por lo tanto no hay igualdad en el trato, ¿no? Quizás eso es a lo que se refería Hugo, lo que y pasa es de vemos que muy comúnmente. en materia de libertades, ocurre lo mismo con la creencia religiosa que con las preferencias sexuales. Un heterosexual piensa que todos deben ser como él y rechaza, hostiga o agrede a quien es diferente. Y eso en la ley mexicana no se permite. Claro. Esa es la libertad que tenemos que preservar todos, independientemente de qué posición política tengamos. Libertades, respeto, libre preferencia, ejercicio constitucional de los derechos y una república que tiene que garantizar que la ley se cumpla. Okay. ¿Y ustedes en el Partido Humanista, cuál es su percepción o También su estamos posicionamiento, digamos? convencidos del Estado laico, ¿verdad?, que está constitucionalmente protegido. ¿Verdad? Estamos convencidos de la separación de la Iglesia y del Estado. Y creemos que cada quien debe ser libre de profesar o no la creencia religiosa que más le agrade o con la que simpatice, ¿no? La libre expresión de las ideas y del pensamiento para el Partido Humanista es algo fundamental. Ahora, nada más también como para reforzar la información, en realidad lo que tenemos constitucionalmente, porque es algo que hemos insistido mucho aquí, es una república laica. El Estado laico lo tenemos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ahí queda establecido. Pero constitucionalmente lo que tenemos es una república laica. Y es, no sé si lo mismo o algo parecido que el Estado, ¿no? Es decir, ¿es lo mismo tener una república laica que tener un Estado laico? Parece pregunta pero quiero decir, en términos generales, parecería que tiene una implicación federal, por lo menos, y que tiene una implicación sobre el tipo de régimen que va más allá del Estado, ¿no? Pero, y esto lo pregunto porque voy a hacer la siguiente pregunta también. Cuando hablamos de Estado laico, muchas veces nos quedamos en el tema de la separación y de la relación entre religión y política en general, pero en este programa hemos querido atacar cuestiones más concretas que el Estado laico define. Y para mi gusto hay dos cosas que el Estado laico define, que son libertad de conciencia e igualdad de trato. Y tenemos muchos temas en los que eso no está sucediendo en nuestro país. Y para empezar una tercera ronda de preguntas, Carlos, comenzaré precisamente por preguntar acerca del tema de qué piensan ustedes en el PRD sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mira, Roberto, México ha tenido un avance extraordinario en su legislación en los últimos 25 años. Hemos logrado romper viejos esquemas mentales y políticos también, y hemos logrado un régimen de libertades muy avanzado, que a veces hay que llevar a la práctica todavía porque está solamente en la ley. Dentro de las libertades está el tema de la preferencia sexual, está el tema de la preferencia política,
está el tema de las convicciones religiosas y está hoy el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Que no sea un ministro religioso ni un funcionario público quien determine qué va a pasar con un embarazo de una mujer. Que sea la propia mujer quien diga yo puedo interrumpir un embarazo bajo ciertas condiciones y en las primeras 12 semanas de gestación o yo quiero ser madre. Y que el gobierno en funciones pueda darle facilidades a esa mujer. Esas son las libertades que no hay que dar ni un paso atrás. Sé que hay quienes quisieran contrarreformas hacia atrás, no hay que permitirlo. De hecho, se han hecho, en muchos estados hicieron contrarreformas en ese sentido. Es cierto. Me hubiera gustado que vinieran realmente los representantes del PRI y del PAN, porque me hubiera gustado mucho cuestionarlos acerca de su papel en mucho de esas contrarreformas. En realidad, pero bueno, PRI y PAN en muchos congresos locales construyeron mayorías para dar marcha atrás en libertades básicas que se habían conquistado. Okay. Ahora, sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego vamos a regresar al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero en particular matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en este caso, Hugo, déjame además acentuar que ha habido ya algunos, llamaríamos incidentes con algunos candidatos del PES, en particular del Partido Encuentro Social, que se han declarado, han tenido declaraciones homofóbicas. Yo puedo entender que hay quizás que tomar una distancia entre lo que el partido como tal define y lo que algunos candidatos están afirmando, pero quería saber cuál es la postura en ese sentido del partido. Por eso. Nosotros somos un partido que cree absolutamente en la libertad y somos promotores de todas las libertades y también somos promotores de la no discriminación. Vuelvo a insistir, algunos de nosotros hemos sido discriminados por motivos religiosos, no tendríamos por qué discriminar a otros por otros temas, caeríamos exactamente en el mismo supuesto. Y nosotros hemos decidido en ese tema que cada uno de nosotros manifieste su opinión. Y creemos, por cierto, que este ya es un tema que debe ser debatido a nivel nacional, por un tema muy, muy sencillo. Si bien es cierto que muchas legislaturas locales, en uso de su soberanía, decidieron poner el derecho a la vida, por ejemplo, en sus constituciones, bueno, lo hicieron en el ejercicio de su poder soberano estatal, ¿no? Sin violar ninguna disposición de la Constitución General de la República. El Distrito Federal decidió lo contrario. Bueno, pues está muy bien. La mayoría de los legisladores así lo decidieron, lo hicieron perfectamente legal. No creo que haya ninguna contrarreforma, no coincido con Carlos. Simple y sencillamente fue la voluntad soberana de los representantes en esos estados. Ahora, eso ya tiene que ser un tema que tendremos que estarlo legislando en la Constitución General de la República, porque se presta a interpretaciones. Hoy la Suprema Corte dice una cosa, después dice otra. Ya ha llegado el momento de debatir el tema y yo creo que todos tendremos que ser muy respetuosos. Cada quien podríamos tener nuestra posición. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Creo que tenemos que garantizarle derechos a todas las minorías en nuestro país, ¿no? Y creo también que ya tendríamos que estar debatiendo estos temas, porque si no vamos a seguir con interpretaciones jurídicas que nada nos llevarían. Pero a ver, entonces, ¿ustedes creen que si un Estado actúa de acuerdo a su soberanía, puede negarle los derechos humanos a una minoría, como en el caso de los homosexuales, en este caso? Simple y sencillamente decidieron, por ejemplo, en el caso de establecer que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ahora, si eso constitucionalmente está prohibido, bueno, pues que la Suprema Corte... Parece ser que la Suprema Corte ha estado dictando sentencias en contrario, ¿no? Y ha habido una a favor, otra en contra, ¿no? La propuesta es, y si abrimos el tema al debate nacional, y mejor ya lo legislamos bien en la Constitución, para no dejar duda a ningún Congreso estatal, y para que no estar pidiendo que los ministros de la Suprema Corte ya definan sobre ese tema. Mejor legislémoslo de una vez sobre la Constitución. Deja hacer el contrapunto en esta parte, porque aquí tenemos una diferencia, sin duda alguna. A ver, o somos defensores de las libertades para que cada ser humano determine su preferencia política, sexual o religiosa, o yo, diputado, yo, senador, yo, gobernador, yo, ministro, le impongo mi convicción personal a todos. Hubo un gobernador de Jalisco que cuando habló de los matrimonios homosexuales dijo, a mí me dan asquito los homosexuales y por lo tanto mis diputados van a votar en contra de eso. No, ¿esa es su convicción? Pues que no vea, que no le imponga sus preferencias a los demás, pero
La gente debe tener derecho a tener preferencia sexual, política, religiosa, con plena libertad, lo que determine. Yo creo que en eso no debe haber ninguna duda y me parece que hay que avanzar a garantizar el régimen de libertades, sin duda alguna, en México. ¿Y el Partido Humanista? Bueno, nosotros creemos que hay que separar muy bien lo público de lo privado. A veces en estos temas la línea es tan delgada que se confunde. La preferencia sexual es una determinación personalísima, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Lo público es si hay matrimonio entre homosexuales o no. El matrimonio es un contrato civil. ¿Por qué prohibirle a dos ciudadanos firmar un contrato? Pues eso me parece verdaderamente absurdo, ¿verdad? Si el contrato es lícito, si no perjudica a terceros, ¿verdad? ¿Por qué impedirlo? Claro. Aquí la cosa es que yo diría que hay dos cuestiones. Hay personas que a partir de sus convicciones religiosas dicen, sí nos perjudica como sociedad que ustedes estén reuniéndose en matrimonio. Y yo diría que más allá de la soberanía de los estados, para regresar al tema, lo que vimos es, los especialistas de esto, vimos una reacción organizada en donde el episcopado católico fue el que de alguna manera coordinó esfuerzos, porque yo nunca había visto 16 estados de la República ponerse en línea para votar prácticamente lo mismo, es decir, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. O sea que va más allá digamos, de la estricta soberanía y nos involucra con el tema nuevamente de Estado e Iglesia. Pero nuevamente se nos acabó esta sección, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.